Buenas, hoy les voy a explicar un poco cómo funciona el osciloscopio. Em, Primero y principal, el osciloscopio es básicamente un instrumento de medición. Es muy similar al multímetro que ya usamos en clases anteriores. Para medir con el multímetro uno necesitaba tener un punto donde quería medir el voltaje y un punto de referencia para medir la diferencia de tensión entre ese punto de referencia y el voltaje que uno quiere medir. En ese caso, vamos a usar este tipo de instrumentos que tenemos acá. Una probeta, que es básicamente un gancho, en el cual vamos a ponerlo en el punto donde queremos medir el voltaje. La otra es una especie de cocodrilo que lo vamos a utilizar para fijar la referencia, que en este caso va a ser la masa del osciloscopio. Este es el display del osciloscopio. Em, Nosotros vamos a poder representar la tensión en función del tiempo. Eso significa que este osciloscopio va a estar midiendo constantemente la tensión y me va a representar acá la forma que tiene esta función tensión versus tiempo. En ese caso, el eje vertical del osciloscopio representa el voltaje o la diferencia de tensión entre lo que yo estoy ubicando en esta probeta con la masa. Y en el eje horizontal vamos a tener el tiempo. La escala va a estar representada por estos cuadrados que tenemos en los ejes. Y la escala de esos cuadrados se muestra acá en la esquina. En este caso, cada uno de estos cuadrados en distancia de voltaje corresponde a 2 volts y la distancia en tiempo corresponde a 250 microsegundos. Bueno, para empezar a probar el osciloscopio, vamos a usar una señal de referencia que tiene el osciloscopio que está en esta esquina, aquí abajo, donde dice una señal cuadrada de 1 kHz. Ahí vamos a ubicar el gancho de la probeta y debajo de esa señal de referencia uno tiene la masa, con lo cual vamos a ubicar el cocodrilo correspondiente a la masa. Acá vemos entonces una señal cuadrada, como dice, de 1 kHz, con el cual podemos realizar algunas pruebas para ir aprendiendo a utilizar el osciloscopio. Bien, ¿qué podemos obtener de esta señal? El osciloscopio nos puede dar la frecuencia, nos puede dar la amplitud en voltaje. Entonces, esas medidas se pueden obtener fácilmente tocando acá el botón en medidas y luego seleccionar qué tipo de medida uno quiere tomar. Si yo quiero tomar, por ejemplo, el voltaje, voy a donde dice voltaje. Y si yo quiero un voltaje específico, como podría ser el voltaje máximo de la señal o el voltaje pico a pico, que vendría a ser la diferencia entre un pico máximo y un mínimo, puedo acá modificar el tipo de voltaje que quiero que me represente. En este caso vamos a elegir el voltaje máximo. Simplemente aprieto agregar y esa medida se incorpora en nuestro display aquí abajo. Dice voltaje máximo. Si yo quiero medir, en este caso, medidas de tiempo, puedo ir acá de vuelta al menú y medir, en este caso puedo medir periodos, puedo medir frecuencias. Entonces vamos a pedirles que, en este caso, me mida frecuencias. Nuevamente, selecciono la frecuencia, pongo agregar y nuevamente me agregó en el display, aquí abajo, la medida de la frecuencia de esta señal que estoy midiendo. Bueno, en este caso mostramos una señal sinusoidal. Vemos nuevamente que las medidas que seleccionamos antes, de voltaje máximo y de frecuencia, se encuentran representadas dentro del panel para este tipo de señal. En este caso tenemos un voltaje máximo de 7.44 volt y una frecuencia de 1 kHz. Uno puede variar la escala de tanto del voltaje como del tiempo para poder ver la señal en diferentes medidas. En este caso, si yo toco esta perilla, puedo modificar la escala que yo tengo
en voltaje. Y fíjense nuevamente ahí, en esta esquina, está representada la escala en la cual me encuentro, o sea, el tamaño de cada uno de los cuadrados. Si yo toco esta perilla, puedo modificar la escala temporal de tal forma de encontrar más periodos y ver eh, y poder medir también la frecuencia de la señal que estoy observando. En este caso, si uno quiere estudiar dos señales diferentes, uno con este osciloscopio cuenta con dos canales, el uno y el 2, que van a estar representados con diferentes colores. Lo que uno debe hacer es, bueno, conectar la otra probeta y activar el canal 2. Estos canales están conectados a diferentes generadores de funciones que están en una frecuencia de 1 kHz. Pero lo que vemos es que hay un desfasaje entre las dos señales. Y para poder representar ese desfasaje, uno lo que puede hacer es graficar el voltaje de una señal, o sea, de uno de los canales, en función del voltaje del otro canal. El osciloscopio te deja hacer esta función. Lo que tienen que ir a hacer es ir al menú donde dice Display. Es en la página número 2 del menú de Display. Y donde dice Formato, y T, que es I en función del tiempo, uno lo va a poner como I con X. ¿Bien? En ese caso me está graficando el canal 1 contra el canal 2. Lo que se puede ver es, como les dije, como no están en fase, se ve una curva de Lissajous con una elipse bastante fina. Lo que uno puede modificar cuando tiene las dos señales es, bueno, puede modificar la escala de uno, la escala del otro, y también puede utilizar este botón que es básicamente para optimizar las dos señales para que se vean una al lado de la otra. Entonces, con la escala modificada podemos nuevamente ir a Display, graficar uno en función del otro, y ahí tenemos la elipse que muestra el desfasaje entre las dos señales. Bueno, ahora si yo quiero guardar la información de estas curvas, lo que puedo hacer es utilizar un pendrive. En este caso se introduce por acá. El, el osciloscopio va a detectar el pendrive. Y para guardar, lo que voy a guardar son las listas de tiempo y de voltaje para cada uno de los canales. Entonces, para guardarlo, lo que tengo que hacer es ir acá donde dice Save. Puedo elegir el tipo de formato con el cual quiero guardar la señal. En este caso vamos a usar el formato CSV, que es un delimitador con coma, que se puede levantar fácilmente en cualquier Excel. Bien, entonces al tener introducido el pendrive, uno aprieta el botón de acá en Save, espera unos segundos y le va a aparecer este display donde uno puede elegir en qué directorio del pendrive quiere guardarlo. Uno directamente selecciona New File, les va a proponer un nombre para el archivo que quieren guardar. Recuerden que la extensión va a ser .csv. Pueden modificar el nombre o pueden aceptar el nombre que les propone. Le dan confirmar y los datos se guardan exitosamente. Luego uno vuelve al menú principal, regresando acá, y puede retirar el pendrive. Bien, para nuevamente levantar los datos que uno guardó desde el osciloscopio, uno puede utilizar el Origin. Vamos acá a Origin Pro 8 y vamos a ir a File y vamos a ir a la opción Import. En esta opción vamos a seleccionar importar un single ASCII o un único ASCII. Y como les dije, este es un formato CSV, es un ASCII que reconoce
las comas como delimitador de las columnas. Entonces, en este menú que uno le aparece al importar el archivo, uno va a seleccionar el delimitador como la coma. Con eso ya alcanza. Le da OK. Y en este book del origin vamos a tener tres columnas, una correspondiente al tiempo, otra correspondiente al voltaje del canal 1, otra correspondiente al voltaje del canal 2. Si uno grafica estas dos curvas, uno va a tener la señal que uno observaba en el osciloscopio. Por otro lado, si uno grafica una señal contra la otra, va a tener curva de Lissajous correspondiente a esa señal. Por último, les voy a comentar un poco cómo funciona el generador de funciones. Estos son los modelos que trabajamos en el laboratorio. Bueno, le damos al botón de encendido y lo que voy a estar mostrando en, en el, en el osciloscopio va a ser la señal que yo voy a tener de este generador de funciones. Ahora estamos viendo ruido nomás, porque para activar la salida del generador de funciones uno tiene que apretar acá el botón que dice Output On. Una vez que apretamos ese botón, el osciloscopio ya nos muestra la señal de salida que estamos representando con el generador de funciones. Esto tiene varias funciones que uno puede aplicar. Uno puede usar diferentes tipos de señales, como una onda cuadrada o una onda triangular, además de la onda sinusoidal característica de la corriente alterna. Uno puede modificar la frecuencia de la señal con esta perilla, aumentando la frecuencia de la señal, o bien cambiándolo y digitándolo acá con estos botones. Por ejemplo, si yo quiero poner 500 Hz, tengo que introducir 500, Shift y la unidad correspondiente a Hz. Aquí en el display del osciloscopio figura la frecuencia que yo estoy introduciendo en esa señal. Finalmente también uno puede modificar la amplitud de la señal, variando la señal del voltaje máximo y el voltaje pico a pico que uno observa en el osciloscopio. También puede ingresarlo en el display, puede ingresar aquí el número de voltaje que uno quiere introducir, modificando, apretando Shift y variando el voltaje como indican con los números. Aquí en el display les muestra el voltaje que están utilizando para esta señal. Y así la frecuencia.